El título de esta prédica, Más allá de la evidencia. Quiero que te puedas poner de pie. Repetí conmigo, más allá de la evidencia. Dale un fuerte aplauso a una gran sierva del Señor, Shirlén Villalobos. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Y bueno, esta palabra que quiero compartirles, con la que me estuvo ministrando el Espíritu durante muchas semanas, como habló la hermana Natalia, está basada en el capítulo de Daniel, capítulo 3, en el versículo 17, que dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y es que vivimos constantemente en un mundo que de manera directa o indirecta pone a prueba nuestra fe. Sí. Vivimos con cuestiones, con presiones, con crisis, enfermedades, todo aquello que pone a prueba nuestra fe. Y es que nuestra fe necesita ser probada para ser fortalecida. En esta historia nombra varios personajes, pero entre ellos quiero destacar a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sus nombres reales, sus nombres de nacimiento eran Ananías, Misael y Azarías. Y sus significados respectivamente eran gracia de Dios, quién es como Dios y a quien Dios ayudó. Sus nombres fueron cambiados. Y de hecho estuve medio leyendo y decía que eran nombres paganos porque hacían relación a unas deidades, dioses a los que ellos creían. Pero su nombre pudo haber sido cambiado, pero la esencia, la creencia de ellos seguía intacta. Porque su convicción estaba en Dios. Y eso nadie lo podía cambiar, ni un edicto, ni un rey pasajero, no lo podía cambiar. Y es que nosotros, como dicen ellos, podemos pasar por el horno de fuego, pero también me llamaba mucho la atención que ellos dicen: nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, wow, esto fue tremendo, porque es algo que el Espíritu me viene hablando mucho tiempo a mí. Y aquí sin duda, cuando yo leía esto, decía: aquí está mi mamá metida. Una mujer que por mucho tiempo oró por sus hijos, y perdonen que me quebrante, ella oró mucho por sus hijos, y hace poco testifiqué que una de mis hermanas había comenzado a congregar. Somos 4 hermanos y para la gloria de Dios congregamos 3. Falta uno, pero yo sé que el que lo hizo lo va a seguir haciendo. Y mi mamá no está para verlo ciertamente, porque está con quien lo hizo. Oh, santo, no paremos de creer, no paremos de creer, porque constantemente vamos a pasar por ese horno de fuego. Vamos a pasar por esas tormentas que creemos que nos queman, pero aún del fuego nos librará el Señor. Santo. Algo que también me llamaba la atención, y volviendo a sus nombres, es que esos nombres hacían honor a una promesa, una palabra que ellos cargaban desde nacimiento, que era gracia de Dios, quién es como Dios y a quien Dios ayudó. Y esto iba a ser manifestado más adelante en sus vidas, porque cuando ellos fueron lanzados, arrojados a ese horno de fuego, Dios se manifestó, Dios los ayudó y demostró que nadie había como Él. Porque más adelante, en el mismo capítulo, de Daniel 3, verso 28, no sé si está en pantalla, se los leo de acá. Bien, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Santo. Ciertamente ellos no se doblegaron, por eso le dijeron: si aún no me librara, no voy a doblar mis rodillas ante otro Dios que mi Dios. Oh, bendito, y así tenemos que ser nosotros, Señor, firmes en su palabra. Bendito sea el Señor. Esa palabra los había marcado y quizás ellos no lo sabían, pero cargaban esa promesa en ellos internamente, en el nombre de su nacimiento, por el cual habían sido llamados, por el cual fueron escogidos, que los puso su madre, o aún antes del vientre de su madre, porque muchos de nosotros acá, cuando estamos todavía en la panza de mamá, ya nos llaman por los nombres cuando saben si vamos a ser niños o vamos a ser niñas. Dios no evitó que ellos fueran al horno de fuego, pero el fuego no los quemó. Y dice que ni siquiera un cabello. Yo puedo imaginar que cuando ellos salieron, porque dice que salieron en medio del fuego, ellos hasta no despedían ni siquiera olor a humo. Pero ese horno era necesario para ellos, porque ahí iban a ser desatadas las cadenas que le habían puesto. Muchas veces vamos a ser lanzados al horno de fuego, porque la palabra dice que no es que te va a librar del fuego, te dice que te va a librar en el fuego.
que vivas. El fuego no es tu casa, el fuego no es para que te queme. El fuego es para que se desaten las cadenas, las ataduras, las ligaduras que el mundo te había puesto. Todo aquello que habían dicho de ti es necesario que nos arrojen al horno de fuego. Y quizás lanzarán uno, pero tus Nabucodonosor van a ver a dos, van a ver a tres, van a ver al cuarto hombre que se pasea de tu mano y te seca en medio del fuego con su poder. Allí cuando ellos salieron, quedó en evidencia una cosa, que ellos hablaban de una fe que iba a impactar a otros, porque el rey reconoció qué grande era el Dios. Y el mismo edicto que él había hecho, lo hizo ahora contra el pueblo, que todo aquel que blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser ajusticiado, iba a ser quemado y bueno, muchas otras cosas más. Ese edicto fue cambiado, y es que muchas veces el escenario de tu testimonio va a servir para que otros vean el poder de Dios, porque ellos sabían, ellos tenían su convicción en Dios, pero muchas veces nuestro testimonio va a servir para que otros vean el poder de Dios, porque ellos no van a creer por oír, ellos van a creer por ver. No sé acá, pero en mi país hay un dicho que dice, ver para creer. Pues en Dios la lógica no funciona de esa manera. En Dios la fe nos dice que tenemos que caminar, aun si no vemos, aun si no se cumple, sigue caminando y no te detengas el paso. No lo detengas. Oh, santísimo. Yo no sé quién está pasando acá por una temporada de fuego. No sé qué horno estás atravesando, porque ciertamente, como lo dije hace un rato, todos pasamos por el fuego. Es algo que no lo vamos a poder evitar, tenemos que pasarlo. Y de hecho, mira lo que dice en 1 de Pedro 1:7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir, pero cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios, santo? La gloria sea del Señor. Pero cuando salgas del fuego, ahí imagino a Jesucristo diciendo, ese es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Alabaré y exaltaré su nombre, y lo engrandeceré y será de bendición. Por cuanto en mí ha creído, y nada ha doblegado, ni lo ha hecho renunciar a sus convicciones. ¡Oh, santo! Santo. Cuando preparaba esta palabra, déjeme decirle que cuando llegué a casa me olvidó todo. Se me olvidó todo y de hecho esta mañana me puse a orar y le decía al Señor, ¿cómo es posible, Señor? Un mes preparando todo esto, no puede ser. Incluso cuando escuché el título de la semana pasada de Hernán dije, no puede ser, va a hablar de la fe. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Dios. Pero nada, eran distintos temas, eran distintos enfoques, cada quien habla desde su revelación. Y de verdad que esto ha ministrado mucho mi vida. Porque hace 2 años el Señor habló mucho a mi vida respecto a este tema, a la fe. Incluso el enemigo me decía, ¿cómo vas a hablar de la fe? La primera vez que vas a subir y vas a compartir algo de la fe, un tema tan poderoso. Y no se imaginan la lucha. Pero ¿para qué les contarles? Si ustedes supieran quién hace que hoy yo esté aquí parada, quién ha puesto palabra, porque no soy yo, porque déjenme decirles que estoy leyendo porque se me olvidó todo. Pero si ustedes supieran, porque sé que hay algunos que quizás no creen mucho, ¿quién está poniendo palabra? ¿Quién mueve tu vida? ¿Por quién estás sentado en este lugar? Porque no fue porque viniste por ganas o porque otro te invitó o porque otro te trajo obligado. Si tú supieras qué es la fe de aquel que te ha traído, si supieras quién es el que nos hace movernos en medio del fuego, si supieras quién es el que desata nuestras ataduras, si supieras quién es el que te hace caminar, oh santo, estarías alabando, estarías gritando y nada te estaría paralizando. Oh bendito, y te haría caminar y te haría seguir y no te haría desistir de aquella prueba que era puesto, porque no estamos siendo quemados, estamos siendo refinados. Y aún ni el oro se puede comparar a lo que nosotros portamos, que es el Cristo Jesús vivo.
sabemos qué es la fe, pero quisiera preguntarles, ¿qué es la fe para ustedes? A ver quién me ayuda. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede agregar algo? ¿Qué es la fe? Bien. Muy bien. Ciertamente todo lo que han dicho es la fe. Y quiero compartirles este pasaje que está en Hebreos 11:1 en otra versión. Y dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y esto me impactó mucho, porque dice que es la sustancia, o sea, que quiere decir que es la base, es la esencia de la confianza que nos hace ver, creer en lo que no veo, pero lo veo. ¿No me entienden? Porque así es Dios. No lo veo, pero lo creo, porque así trabaja Dios. La fe no se ve, la fe se cree. La fe no se ve, la fe se siente. La fe no se ve, la fe se vive. En la fe no hay evidencia de prueba, por eso el título. No hay evidencia, pero nos hace creer porque hay evidencia del poder de Dios. No podemos ver lo tangible, pero vemos la mano de Dios poderosa obrando en todo aquello que creemos. La puedo sentir, ese poder está sobre mí. Esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso está escrito, no lo digo yo. Es un don, un regalo de Dios. Pues a cada uno nos fue dada una medida de fe. Pero ¿qué estamos haciendo con esa fe? La estamos cultivando, la estamos guardando, porque guardada no hace nada, déjeme decirle. El mismo Jesús en la Biblia la comparó con una semilla, y de hecho la más minúscula de todo es un grano de mostaza. Y sabemos que una semilla, para que pueda dar fruto, tiene que ser sembrada, tiene que ser cultivada, tiene que ser cuidada con amor, y así mismo es la fe. La fe tiene que ser, ya es sembrada porque nos las dio Dios. Nos las dio Dios como regalo, ya la sembró, pero está en nosotros fortalecerla, está en nosotros cultivarla, está en nosotros alimentarla a través de la palabra, a través de la comunión con Cristo, a través de la intimidad, a través de la búsqueda. Es la única forma de cultivar la fe. Oh, bendito. La fe sin obra es muerta. Y así mismo como la semilla pasa en el mundo espiritual. Por ejemplo, un milagro. Un milagro tiene origen en algo intangible. No lo vemos, se lo pedimos al Señor. Y se lo pedimos por fe porque creemos que Él lo puede hacer, que Él puede obrar. Y así cuando nosotros creemos, el Señor comienza a gestar eso en lo invisible, en lo intangible, hasta que se manifiesta en lo visible, en lo físico, en lo natural, en lo que podemos ver. Y es por el poder de Dios, porque nosotros no solamente con creer basta, tenemos que accionar. La fe no es pasiva, la fe necesita que tú te muevas, que creas, que acciones, que la cultives, oh Santo, que la fortalezcas. A estos 3 jóvenes nadie les habló. Nadie les habló antes, ni les profetizaron. Ellos simplemente cargaban una palabra. Por eso digo que a lo mejor ellos ni siquiera sabían. Nadie les dijo, así te dice el Señor, vas a ser librado al horno de fuego. Ni siquiera Daniel les dijo, tuve una visión de que nada les iba a pasar. Ellos simplemente fueron. Porque así también es la fe. Muchas veces vamos a tener que arriesgarnos, aun cuando no escuchemos al Señor. Porque muchas veces nos va a hablar, pero otras tantas vamos a tener que creer en el silencio del Señor. Porque aún en su silencio le está obrando, aún en su silencio le está haciendo. Y vamos a tener que creer, y no por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él. Por quién es Él, porque Él lo hará. Porque la palabra dice que todo es posible para aquel que cree en Dios. No creo en el vecino, no creo en mi papá, no creo en mi mamá, creo en Dios. Porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Santo, y ya para ir terminando, te quiero animar a que sigas creyendo más allá de lo que puedes ver. Te quiero animar a que sigas creyendo más allá de la evidencia, porque no hace falta evidencia. El Señor mismo es la evidencia. Dios mismo es la evidencia de poder. Sigue corriendo la buena carrera. Porque mira lo que me decía el Señor. Y esto fue tremendo. Yo no soy delivery. Yo te doy la promesa, pero no te la llevo, la tienes que venir a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que caminar. Tienes que avanzar.
tienes que creer, tienes que moverte. Y yo sé que aquí hay muchas personas, porque esto me lo dijo a mí el Señor hace 2 años, que tienen que dejar de acumular palabra profética y empezar a caminar en la que ya le fue dada. Tienen que empezar a caminar en lo que Dios le dijo, porque si Él le dijo, Él lo hará. Sara, ella decían infértil, la Biblia lo registra de esa manera, le habían dicho que era infértil. Ella y Abraham no podían tener descendencia, pero aún en su vejez creyeron y por eso Abraham fue llamado padre de la fe. Oh, bendito santo, yo te invito a que sigas creyendo, porque si aquel que carga una palabra, aquel que carga una promesa como estos jóvenes, no puede llamarse improductivo, no puede llamarse infértil, porque en tu interior cargas una palabra que se está gestando y un natural no lo va a creer, un natural no lo va a entender, pero se está gestando en lo sobrenatural. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Que se preparen tus Nabucodonosor que no creyeron, porque te van a ver con el milagro en las manos, porque te van a ver con las pruebas tangibles, oh bendito, porque te van a venir a ver con la evidencia física de lo que ellos no creyeron, pero aún así ellos van a ser impactados, porque por cuanto han visto van a creer. Oh santo, santo, bendito eres Señor. Hay muchas historias en la Biblia que hablan de la fe, muchas, incontables, del Génesis al Apocalipsis hay muchísimas, pero hay unas que a mí me han impactado y se han hecho raíz en mi espíritu. Y con esto finalizo. A Jairo lo quisieron hacer desistir de su fe, le dijeron, no molestes al maestro, no lo molestes porque ya tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo, cree solamente, y su hija se levantó. Al paralítico la multitud le impedía llegar al lugar, pero rompieron un techo y salió caminando. A Bartimeo le dijeron, cállate, pero él siguió clamando más fuerte y recobró la vista. ¡Ah, santa la mujer del flujo de sangre! Ella le dijeron que no se podía acercar a nadie, pero aún así ella fue tras el maestro. Hace falta alguien que se levante en fe y comienza a tocar el borde del maestro y comienza a extraer el poder del maestro, el poder que será manifestado en tu vida. ¡Oh, bendito! Bendito, no sé qué horno de fuego te está oprimiendo, pero no es tu final, no es tu final, es tu promoción, es lo que va a soltar las cadenas de lo que el mundo te dijo, porque hay un diagnóstico, sí, porque vivimos en un mundo, pero nosotros no caminamos en el mundo, nosotros caminamos en lo sobrenatural, nuestros pasos están en lo espiritual. Oh bendito, comienza a creerlo, comienza a moverte en el nombre de Jesús, comienza, párate, despiértate tú que duermes y comienza a accionar. Esta iglesia es la muestra de que Dios cumple, porque la iglesia es eterna y todos los que estamos dentro de ellos cargamos una palabra. Por eso estamos celebrando lo que hace un año no veíamos, pero hoy se está manifestando, porque la gloria de Dios está en este lugar y un natural no te lo va a entender. Tampoco pierdas tiempo en explicándote. Dile, aquí traigo las pruebas, esa es mi promoción. Aquí está la iglesia de eterna y grandecida, que sigue caminando, que se sigue moviendo, que sigue avanzando. ¡Oh, santo! Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneces. Ponete en pie. Que mi fe nunca Sé que hay muchos acá que estamos creyendo que el poder de Dios se va a manifestar esta noche. Sé que hay muchos que hoy nos vamos convencidos que ese milagro comienza a gestarse, que eso que era imposible en esta hora el Señor comienza a crearlo, porque donde tú comienzas a creer, Él empieza a crear. Y esta noche vamos a quedar en evidencia, la evidencia de Dios. Oh santo, no vamos a caminar por lo que vemos, vamos a caminar en lo que no vemos, pero que sabemos que va a suceder. Padre, comienza a esta hora, Señor, a ministrar nuestros corazones. Oh bendito, ayúdenos a fortalecer la fe, Señor. Que cada día podamos rendirnos a tu presencia con nuestros corazones contritos y humillados a ti, Señor. Confiando en que solo tú puedes hacer, que solo tú puedes aumentar la fe que nos has dado, Señor. Danos convicción, Señor, para permanecer firmes en ti, para que esa fe sea inquebrantada como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Que aunque pasemos por el fuego, Señor, entremos confiados, porque de allí del fuego tú nos vas a librar, Señor. Que pasaremos las pruebas, pero no la pasaremos sola, porque caminaremos de tu mano, Señor. Oh, santo Señor, llévanos, Señor, al propósito. Haznos sentir, Señor, el querer, el hacer, de movernos, Señor, de no quedarnos estacionados. Porque allí donde tu fe, después de otros calla, tu fe grita. Porque allí donde otros se estacionan, tú vas a caminar. Pero va a ser por el poder de Dios. ¿Cuántos
a quien se arrepiente. ¿Cuántos arrepentidos hay en este lugar? Todos. Levanten la mano porque todos cuando recibimos a Jesús, yo me arrepiento de mi pecado. Entonces todos somos perdonados por Dios y todos tuvimos un pecado. Ahora, si yo te hago una pregunta hoy y digo, Jonás, ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza? ¿Quién dijo ballena? Bien, ¿qué más? Desobediencia, ¿qué más? ¿Quién dijo traición? Bien, muy bien, excelente. Vamos a ver quién lee la Biblia, ¿qué más? Bien, ahí donde es Nico. Sos un genio. Vení a predicar, Nico. Impresionante. ¿Qué más? Soledad. ¿Qué más? Vos decís Jonás y decís soledad. Bien. Yo no me lo imaginaba eso, pero bueno. ¿Algo más? Escapar. Bien. ¿Eh? Tragado por un pez. Reprochar. Cada vez que nosotros decimos Jonás, nosotros tenemos todos esos pensamientos que acabamos de decir recién. La ballena es lo primero que pensamos, la desobediencia, y huir de Dios. ¿No? Alguien me iba a decir y se olvidó. Pero yo voy a dar un resumen. Jonás tiene 4 capítulos. Yo solamente voy a hablar del último, que habla de cuando Jonás se enoja con Dios. De los 20 años que tengo cristiano siempre me predicaron de la ballena, pero hoy voy a predicarte del enojo de Jonás. Pero voy a dar voy a simplificar primera y segunda y tercera, que son 4 capítulos, pero los primeros 3 capítulos quiero que prestes atención, porque tengo que explicarlo porque el público se renueva y también porque hay gente por primera vez y hay gente que tal vez nunca leyó la Biblia. Decirle al que está a tu lado, tenés que leer la Biblia. Y tenés que leerlo como metiéndote en la historia para poder comprender. Y cuando te metes a la historia y sos personaje de esa historia, Dios te habla. Pero si lo lees como leer un libro, no pasa nada. No sentís nada. Son letras, son sabiduría nada más. Pero cuando lo lees en el Espíritu habla a tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, todos sabemos que Jonás era un profeta menor. Para los que no sabían, era un profeta menor. ¿Qué significa profeta menor? Del Viejo Testamento. Dice Jonás que Dios le da una directiva a Jonás. Todos lo sabemos, que lo que voy a simplificar, no voy a predicar sobre esto. Le da una directiva, mándate a la ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla porque me desobedecieron. Según los teólogos, los Nínive eran gente muy perversa. Dice que chorreaba sangre. Dice que era un pueblo que abusaban de las mujeres, mataban a los niños, los empalaban. Era una ciudad que le encantaba, tenía tanta bronca que le salía el odio por los poros. ¿Vieron la noticia que hablaban de Israel y Hamás se dice? Donde el día 7 de septiembre entraron, ¿se acuerdan de ese caso que hace poquito? Es más, hay gente secuestrada siendo torturada. Bueno, dice que era medio parecido. Imagínate el odio que tenían estas personas, que a esas personas tenía que ir a hablarle Jonás. Y estas personas habían matado a la familia de Jonás. Imagínate vos, Hernán, que venga alguien y te diga, andá y perdoná a una persona que lastimó a tu familia, mató a tus hijas. Un ejemplo, ¿no? Pero viene Dios y te dice, andá a hacer esto, andá y pedirle perdón. Andá y decirle que se arrepientan. Andá y decirle que si no se arrepienten en 40 días le destruyo la vida. Imagínate Jonás, ¿por qué no fue a hablar a esa ciudad? Nunca me lo habían predicado hasta que tuve que preparar la palabra para ustedes y entender por qué Jonás se escapa de la presencia de Dios, ¿no? Y dice que Jonás le dice al Señor, andá y decirle que los voy a destruir. Dice la Biblia que Jonás no obedece a Dios. Dice que agarra y huye de la presencia de Dios. ¿Cuántos se sienten identificados como Jonás? ¿No? Cuando Dios nos dice, andá, hace esto, andá, hace esta cosa, andá a hablar allá, andá a predicar. Y nosotros salimos de la presencia de Dios, de estar orando y hacemos lo que queremos. Jonás dice que se va. Y dice que no solo que se va, sino que se escapa comprando un pasaje. ¿No? Dice, Dios le dijo, andá y hablar a esa ciudad, y el tipo sale de la presencia de Dios y hace lo que quiere. Y yo cuando pensaba eso, muchas veces me autoministro, y muchas veces nosotros somos iguales que Jonás. Dios nos dice, perdona a tal persona, y nosotros ¿qué le decimos? Yo no lo voy a perdonar, no se lo merece.
El Señor nos dice, andá y orá por tal persona, orá por tus enemigos. ¿A cuántos Dios le habló en su intimidad y le dijo, orá por tal persona que esa persona te lastimó? O a mí sola me pasa eso. Si vos sentiste en tu interior que algo te dijo que tenés que orar por tus enemigos, ese fue el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo en su interior Dios que tiene que orar por una persona que la lastimó? Gloria a Dios, porque Dios te está ministrando. Ese es el Señor. Obedecemos. Jonás no lo hizo. ¿Cuántas veces Dios nos dice, bueno, tenés que dar? Da lo que no usás. Dale a otra persona que lo necesita. Da tus diezmos, da tus ofrendas. Da para la iglesia. ¿Y nosotros qué decimos? No, tengo cosas que pagar. Primero hay que pagar la luz, primero hay que hacer un viaje, primero... Y somos desobedientes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, trae tus diezmos al alfolí. Probadme en esto y verás si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos quieren que Dios lo dé, sobra y que sobreabunde en tu casa? Levanten las manos, los que no levantan las manos no quieren, pero yo quiero que Dios me dé, me sobre, me abunde, que yo dé y dé y dé. Así que si vos vas a hacer, querés que Dios te bendiga, empezá a hacer lo que Dios te pidió. Bendecí, da, sembrá y ofrendá en el nombre de Jesús. Date un aplauso porque vienen unos 3 meses de cosecha y de cosecha y de cosecha en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice a través de su palabra, no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos nosotros? Hoy no voy porque tengo que trabajar. Hoy no voy porque tengo que estudiar. Hoy no voy a hacerme cargo de él. No, tanta responsabilidad no quiero. Y dice el Señor, no dejes de congregar. Pero somos desobedientes, hermano. Tenemos ese espíritu de Jonás muchas veces. ¿Cuántos dicen? Es verdad. Somos desobedientes a Dios como Jonás. Y nos alejamos del Señor. Y no nos damos cuenta que los únicos perjudicados somos nosotros mismos, porque necesitamos en el espíritu recibir palabra. El otro día hablaba con una chica y me dice, me fui de otra iglesia, me dice, me estaba muriendo, necesitaba esa conexión. Yo llegué a la iglesia del Eterno y lo único que recibí fue palabra, y me sentía que me estaba engordando. Qué bueno, Leo, gloria a Dios, sí, no, hacía tanto que no recibía tanta palabra. Desde que llegué hasta que me fui recibí palabra y sigo recibiendo porque me siguen mandando mensajes. Y ese es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos alejamos como Jonás, que se fue a Jope, tomó un barco, dice, para irse a Tarsia y se pagó el pasaje para huir de la presencia de Dios. Tremendo. No, mirá cómo es el enemigo, porque el enemigo cuando quiere desactivarte del propósito de Dios, va a hacerte todo más fácil. Y cuando el tipo se enojó con Dios, porque no quería ir a predicarle la palabra, el diablo que hizo, puso el horario del barco, la plata en su bolsillo, porque dice que pagó el pasaje. Déjame decirte, iglesia, de parte del Señor, cuando somos desobedientes su llamado, y nos alejamos del camino del reino, pagamos con nuestro propio precio y hay consecuencia. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hay consecuencia, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Jonás la pagó. Dice la Biblia que Dios desató, cuando se metió en el barco, dice que de repente el barco se levantó un viento que se desató. Fue tan violento el viento que dice que el barco casi se destruye. Pero mira lo que pasó, los marineros enfurecidos escuchaban a Jonás decir, yo sé por qué se desató semejante viento. Es porque yo estoy huyendo de Dios. ¿Y sabés qué hicieron los marineros? Lo echaron al mar. Lo voy a simplificar, lo echaron al mar. Luego, dice que Dios dispuso un gran pez, que es lo que ustedes dicen. El pez se lo tragó. Dice que estuvo 3 días y 3 noches en la boca del pez. Y dice que en esos 3 días y 3 noches, un día oró a Dios. Porque hay momentos que Dios te va a llegar a tocar fondo, iglesia. Donde te sentís tragado por la circunstancia. Donde tocas fondo y decís, ¿y ahora qué hago? Y ahora me voy a morir. Y ahora no quiero saber más nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Y ahí donde Dios dice, ríndete. Y cuando nos rendimos a la presencia de Dios, dice que el Señor escuchó su oración. Y dijo el Señor al pez, vomitalo, pero llévalo a tierra firme. Hay momentos, iglesia, quiero decirte, que el Señor escucha hoy el Señor escuchó tu oración. Yo no sé qué situación estás atravesando, yo sé la mía, pero Dios escucha nuestra oración.
Y hoy mismo el Señor le dice a eso que te tragó, llámese enfermedad, llámese depresión, angustia, tristeza, amargura, llámese conflicto familiar, llámese conflicto con tus hijos, no sé cómo se llama lo que te tragó. Pero el Señor le dice hoy a eso que te tragó, vomitalo y llévalo a la orilla, llévalo a tierra firme, porque quiero tener un trato con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios hace que eso que te tragó hoy te vomita en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Hay propósito en tu vida. Dice que Dios le habla por segunda vez a Jonás. Yo quiero decirte que Dios es insistente, es tenaz. Dios te va a hablar. Y me voy de la iglesia, dejo todo, quemo la Biblia, me voy del Facebook, bajo todo, corto todo. Pero Dios te va a buscar. Alguien te va a hablar con una hormiguita, te va a hablar con una planta, te va a hablar con un perro. Y Dios es tan cargoso, diría la palabra yo. Es tenaz. Ay, justo vivo, pues supongamos, te vas de la iglesia y Dios te va a mandar todos cristianos a comprarte cosas, o van a venderte los cristianos, o vas a un puesto que es cristiano, porque Dios te va a perseguir. No podemos, como siempre digo yo, el Señor es como la mafia. Una vez que entras, decirle que está a tu lado, no puedes salir. Por más que te enoje y diga Dios te va a buscar porque Él es incansable. Es incansable, y más cuando tiene un propósito. Levanten la mano los propósitos de Dios. Aleluya. Y le dijo Jonás, ve a Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se levantó y se fue a Nínive, obviamente. Todo un día dice que estuvo caminando y dijo, en 40 días el Señor destruirá esta ciudad. 24 horas estuvo diciendo eso. Imagínate, la gente ha dicho, ¿viste qué le pasa? Está re loco. ¿Y sabes qué pasó? Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Dice que proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, de luto, desde del más pequeño hasta el más anciano. Imagínate, yo me imaginaba cuando leía esto, me imaginaba en Jonás. Habrá dicho, yo sabía que esto iba a pasar. Porque él los odiaba, Jonás los odiaba a este pueblo. y Jonás fue y le proclamó 40 días, no le dijo arrepíntanse, dijo 40 días y esto se destruye. Imagínate, el pueblo se arrepintió y empezó a hacer ayuno. Y eso no es nada, dice que cuando el rey se enteró, dice la Biblia, que se levantó del trono, se sacó el manto y se puso un manto de cenizas, de silicio, y se sentó sobre ceniza y hizo anunciar un decreto. Escuchen el decreto: ninguna persona ni ningún animal probará alimento alguno, tampoco beberán. Clamen a Dios, un inconverso. Clamen a Dios con toda su fuerza, que se arrepientan de su maldad y no lo vuelvan a hacer. Eso fue el decreto del rey. Imagínate Jonás. Yo me ponía en el lugar de Jonás. Yo decía, y hoy le decía al Señor, tiene razón Jonás en enojarse. Vos también, como dijo la hermana, Dios hace las cosas como Él quiere. Y dice que Dios vio sus acciones y se arrepintió del daño que le iba a hacer. Déjame decirte, iglesia, que Dios hoy vio tus acciones. El Señor vio que viniste a la iglesia, que no importó si tenías que esperar mucho tiempo el colectivo. El Señor vio que hoy decidiste estar en la casa de papá. El Señor vio que lo elegiste primero a Él. El Señor vio que pusiste en primer lugar sobre todas las cosas al Señor, que diste tu ofrenda, tu diezmo. El Señor vio tus oraciones. ¿Y qué dice que hizo el Señor? El Señor dice que se arrepintió del mal que había decretado sobre este pueblo malvado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí comenzamos en el capítulo de Jonás 4. Te invito a que abras tu Biblia y el título es El enojo de Jonás. Jonás 4, 1 al 4, nueva versión internacional, vamos a leerlo y lo vamos a leer de acá. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Lo que dije recién, que el pueblo hizo ayuno y que Dios perdonó. Entonces dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Dice que tenía tanta bronca Jonás, tanta bronca, que era imposible de hablar. Tenía ira, estaba envenenado y no estaba endemoniado, solamente estaba enfurecido. Escucha,
Dice, así que oró el Señor de esta manera: oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. ¿Hasta ahí? Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Quería que lo maten, porque el pueblo que era un asesino se convirtieron al Señor. Dice, prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón. Entonces Dios le dice esta pregunta. Y Dios nos hace esta pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? En otra versión dice, ¿es para tanto que te enojes? Levante la mano los enojones. Para que la termine de leer. Por favor, no me... ¿Tienes razón de enfurecerte tanto, Analía? Respondió el Señor. ¿Es necesario que te enojes tanto? Decirle que está a tu lado, ¿es necesario que te enojes tanto? Y Jonás era un profeta, era un hijo de Dios, era un siervo, era un elegido, era un escogido, era un privilegiado, era un hombre que escuchaba a Dios y se enojaba. Mirá el que está a tu lado, si tiene cara de enojón o de enojona, nadie, digan sí, pastora, no digan nada, usted míralo nomás. Jonás demuestra el interior de un hombre de Dios herido, estaba herido. Muchas veces el enojo es por producto de una herida no sanada. Hay algo que Dios, hay una raíz que Dios tiene que sanar. Dice, un profeta que a pesar de su desobediencia de ir a proclamar la palabra, sin gana, descontento, porque él no quería que la gente se convirtiera al Señor, Dios decide usarlo igual. Yo no sé cómo está tu situación espiritual. Yo no sé cómo está tu vida personal. Yo no sé cómo sos cuando nadie te ve. Pero Dios te va a usar igual. ¿Sabes por qué te va a usar igual? Porque Dios tiene un propósito con tu vida, como tiene con la mía. Dios no busca perfección. Dios no busca la gente que estudió en el instituto, que se sabe hablar bonito, que sabe... No, Dios busca gente que diga, Señor, heme aquí. Así, si de la nada que soy yo puedes hacer algo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y decís, Señor, si de la nada vos podés hacer algo, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Date un fuerte aplauso porque Dios te va a usar. Dios te va a usar, iglesia. No importa las manchas que tengas, no importa el pasado, Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser usados? Igual si no querés ser usado te va a usar igual. Porque a Jonás lo buscó y lo encontró. Pero la respuesta del pueblo, Nínive, fue positiva para Dios y negativa para Jonás. Porque el pueblo se arrepintió, porque el pueblo buscó de Dios, porque el pueblo encontró al Señor, pero el pueblo, pero Jonás estaba enajenado, porque quería que Dios lo destruya. Y mirá lo que dice Jonás 4:5, dice la Biblia, después de esto, mirá lo que pasó. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí lo que decía el hermano, enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. O sea, él se sentó en un rincón fuera de la ciudad, me imagino en una situación así, bajo un arbolito, esperando que Dios destruya la ciudad. Y como veía que Dios no hacía nada, más se envenenaba. ¿Viste cuando vos decís, ¿y cuándo Dios va a hacer justicia? Hazme justicia. ¿Y cuándo vamos a ver la mano de Dios? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿No es cierto? Y el Señor dice que, mirá lo que hizo el Señor. Bueno, cuando estaba así dice que salió Jonás, me quiero ir a este punto, dice que cuando salió Jonás vio la situación que Dios no hacía, dice la Biblia que salió Jonás, y Dios me hablaba en mi vida y en la vida de la iglesia. Mucha gente cuando está sentado esperando que Dios obre y Dios no actúa, hacemos como Jonás, salimos de la presencia, salimos del ministerio, salimos de la iglesia y nos enojamos con Dios. Porque Jonás no se enojó con nadie más que con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no actuó. Porque Dios nos hizo justicia. Porque Dios no mató, no destruyó Nínive. Pero dice el Señor, yo no los maté porque yo tengo propósitos.
Hay cosas que Dios tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que salió Jonás. Eso suele pasar en las iglesias. Jonás, al ver la respuesta positiva del pueblo, todo lo contrario a la que quería Jonás. Salió, se fue enojado con Dios. Y yo me imaginaba, ¿por qué Jonás no agarró y empezó a evangelizar? Para que todo el pueblo realmente tenga un encuentro verdadero con Dios. En vez de apoyar a Dios, se aleja. Y nosotros muchas veces estamos igual. Nos enojamos porque las cosas no resultan, o porque un hermano no nos habla, o porque no nos ponen, o porque no nos reconocen, y nos enojamos y nos vamos de la presencia de Dios. Estamos como Jonás. En vez de esperar y actuar y decir, bueno, Señor, acá estoy, trabaja conmigo, porque Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. El enojo tiene que ser tratado por Dios. Y te lo digo porque Dios lo va a hacer, lo está haciendo con nosotros. Ya no somos lo mismo, ya no reaccionamos de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Jonás 4, 6, 8, seguimos en el mismo versículo. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, como decía el hermano, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre la cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es la única versículo donde dice que Jonás se puso contento. ¿Por qué se puso contento? Porque Dios lo bendijo. Cuando Dios nos bendice, nosotros somos felices, amamos, gloria a Dios, aleluya, amén, santo, santo. Pero cuando Dios no nos bendice, nos olvidamos de Dios. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y nunca te olvides de dónde Dios te puso y cómo te puso. Porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Todo lo que logramos es por Él y para Él. Amén. Si tenés un trabajo hoy, un buen trabajo, ¿sabés quién te lo dio? No lo que estudiaste. Dios. Porque ¿quién te dio la capacidad para estudiar? Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tenés un talento en las manos, peluquero, herrero, albañil, lo que sea, ese talento te lo dio Dios. No, yo estudié. No, te lo dio Dios. Dios te dio ese talento. Y todo viene de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dale un aplauso por eso al Señor. Gloria al Señor. Celebra lo que Dios te da. Cuando nosotros celebramos lo que recibimos, más vamos a recibir. Y cuando celebramos lo que otro hermano recibe, más va a venir a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que celebrar, bendecir. Pero al venir el alba, al venir el otro día, el siguiente, Dios nuevamente prepara, dice la Biblia, un gusano. Escuchen. A la cual el gusano hirió la calabacera. ¿Y sabés qué le hizo a esa rama? La secó. Yo le decía, Señor, ¿por qué hiciste eso? Sos bravo, Señor, ¿eh? Es jodido el Señor. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, que significa un viento que viene del sol. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y dice la Biblia que los desmayaba del calor. Dice que era tanto el calor y el viento fuego como un horno, dice que se lo desmayaba, diciendo mejor sería que me muera. Él clamaba a morir, era tanto el calor, porque en el desierto no hay un árbol, y dice que él deseaba morir. Esta planta que le hizo feliz ya no estaba, se había secado por ese gusano que Dios le había puesto. ¿Viste? Cuando Dios trata con nuestro carácter, como decía la hermana, hace las cosas como Él quiere. Hoy te da, Él da y quita, Él quita y da. Y a veces no entendemos, pero dice la Biblia, lo que yo hago ahora vos no lo entendés, más lo entenderás después, porque Dios trabaja con nosotros. Esa planta que lo hizo feliz ya no estaba. Hay una elección, Dios da orden a su creación y su creación lo obedece. El pez, comételo, se lo tragó. La planta, reverdeció y lo cubrió. Gusano, comete la planta. El gusano se come la planta. El viento arranca la planta. Pero nosotros los seres humanos luchamos con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me ponen a mí? ¿Y por qué a mí no me llaman? ¿Y por qué yo no tengo el don que tiene ella? ¿Y por qué yo no crezco? Y nosotros cuestionamos eso a Dios. ¿Y por qué no tiene lo que tiene Él? ¿Y por qué no me ponen a mí? ¿Y por qué me cuesta? ¿Y por qué no me nombran? ¿Y por qué me nombran? ¿Y por qué? Nosotros cuestionamos todo el tiempo a Dios. ¿O solo a mí me pasa? Levanten la mano y decir, yo también cuestiono a Dios. Yo cuestiono a Dios. El que quiere tocar, Él quiere tocar nuestro corazón. Por eso va a trabajar en nuestro enojo. Jonás estaba enojado, Jonás no perdonaba, Jonás estaba herido. Por eso Jonás no quería que el Nínive conozca al Señor y tenga un encuentro con el Señor. En ese entonces no estaba el Espíritu Santo. Sí estaba, pero no estaba tan presente como ahora. Jonás 4, 9, 10 dice, entonces Dios le dijo,
Jonás, tanto te enoja por la calabacera. Y él le respondió, mucho me enoja, hasta la muerte. Mirá el carácter que tenía el tipo, Analía. Santo, por eso esta palabra para mí, es para mí. Dios me habla a mí, a través de mí. Pero tipo egocéntrica, ¿no? Pero mucho te enojás hasta la muerte. Y Dios le dijo, vos tuviste lástima por la calabacera en la cual no trabajaste para que crezca. Ni le hiciste crecer. Y en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció, se murió. 10. Y no tenés compasión ni piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda y muchos animales. Y Dios termina preguntando, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios, por la que recibe la gracia de Dios, no le dé gracia, no se logre cuando otra persona es bendecida? ¿Cómo puede ser que un profeta, un hijo de Dios, se enoje cuando otra persona es bendecida? Porque que a vos te prediquen la palabra es una bendición, iglesia. Vengan los músicos. Es una bendición que vos puedas predicar en este lugar. O en cualquier iglesia, los que nos están mirando por internet. Si Dios te dio la posibilidad de predicar, si Dios te dio la posibilidad de tener a cargo un grupo, gente a cargo, si Dios te dio la posibilidad de hablar en el tren, en los hospitales, en la gente, es un privilegio que nosotros podamos predicar. Hay otros países que tienen prohibido hablar el evangelio. Los meten presos, los matan, asesinan su familia delante de ellos y nosotros tenemos este privilegio y muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué me llamás a mí? ¿Y qué tengo yo? ¿Por qué no llamás a otra persona y venimos quejándonos para la iglesia? Dios te da un ministerio y nos quejamos por venir a la iglesia. En esta iglesia no pasa, pero he escuchado en 20 años de cristiana que estoy trabajando. He visto muchas veces que la gente se ha quejado por venir a la iglesia. Otra vez me toca limpiar la iglesia a mí. Otra vez tengo que ministrar yo en la adoración. No hay otro. No hay otro que predique. Siempre tengo que predicar yo. Gracias a Dios acá no pasa. Pero he escuchado en 20 años de cristiana gente que quejándose a hacer las cosas para Dios. Y Jonás estaba igual. Cuestionaba todo lo que Dios hacía. Y yo te quiero hablarte de parte de Dios, iglesia. Dejemos de quejarnos y empecemos a activar lo que Dios quiere en nosotros. Porque Dios nos llamó con un propósito. Y no es que llenemos la iglesia, es que la gente se convierte, que tenga convicción de pecado. Hay que tener convicción. Jonás no tenía convicción. Jonás no se dio cuenta que tenía un privilegio porque a pesar de su negatividad, Dios lo había escogido para que vaya y hable a ese pueblo y le diga que iba a ser destruido en 40 días. Y muchas veces estamos igual y decía, ponete en pie. Y mientras preparaba la palabra me acordaba de David. David era un sicario prácticamente. Era un asesino. David tenía pecados ocultos, mataba gente, era uno de los mejores soldados que tenía el rey Saúl. Pero Dios, ¿sabes qué le impactaba a David? El corazón. Dice que la Biblia que David tenía un corazón como el de Dios, un corazón sensible. Y mirá lo que dice David en el Salmo 139, 23-24. Está en la pantalla, pero yo te lo voy a leer lo que escribí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David le dijo, Señor, examina si hay falta de perdón. Porque estoy enojado, porque todo me molesta, porque hay algo que no me hace sentir cómoda o cómodo. Como Jonás. Jonás necesitaba examinar su corazón. Y yo sé que en esta noche hay gente que necesita examinar su corazón. Porque capaz tu corazón, como prediqué el otro día con las mujeres, hay arterias que fueron tapadas por falta de perdón, por enojo, por herida, por resentimiento, por frustración. Yo no sé qué área de tu vida tapó las arterias de tu corazón, pero dice David, Señor, examina mi corazón. ¿Qué tengo que llevar a tu presencia? ¿Qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que entregarte? Que no me
deja fluir, que no me deja concentrarme, que me siento que estoy en la iglesia pero que no estoy, que no siento ganas, que no tengo ganas de estar en los equipos, que no me importa. ¿Por qué? Porque hay algo que fue tapando las arterias de tu corazón. Examina, Señor, si hay falta de perdón, si hay soberbia, si hay orgullo, si hay enojo. Iglesia, perdonar no significa olvidar, tampoco justificar el daño que te hicieron. El perdón te trae una paz que te permite enfocarte en ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y te ayuda a dejar atrás todos los rencores y amargura, ira y enojo, y te hace libre, libre para poder experimentar la presencia de Dios. Si en mi corazón hay falta de perdón, si yo estoy todo el tiempo enojada, si yo estoy todo el tiempo quejándome, es porque hay algo que no examiné de mi corazón. Es para tanto, le dijo el Señor. Jonás, es para tanto que te enojes tanto. Y hoy el Señor te hace esta pregunta. ¿Es para tanto que te enojes tanto? Sí, porque me maldijo, porque me enojó, porque no sé qué situación has vivido. Pero el Señor nos está pidiendo que oremos por aquellas personas que nos lastimaron. Tenemos que empezar a orar por nuestros enemigos. Es difícil, a mí me costó. Y le dije, Señor, enséñame a hacerlo. Decime qué tengo que repetir. Y el Señor me iba guiando. Y me quebrantó. Así trabaja así. Examina tu corazón.